Continúa la violencia en Culiacán, Sinaloa y en municipios aledaños. En solo 11 días se reportan 48 asesinatos. Enfrentamientos, cuerpos hallados y niños presenciando un operativo aéreo sobre sus escuelas fue el recuento del día 11 de violencia en Culiacán, Sinaloa. Este jueves la cifra de muertos aumentó a 48. Hoy amaneció el cuerpo de un hombre sin vida. Es un hombre que viste. Y es que en las últimas 24 horas se han contabilizado 9 muertes más, tras los enfrentamientos en diferentes puntos de la capital sinaloense. Durante la madrugada, vecinos reportaron balaceras desde la zona Infonavit Umaya hasta el Estadio Dorados. Y bueno, pues la víctima está aquí en un área donde de manera clandestina pues tiran basura. Un hombre fue asesinado en las inmediaciones de la Costerita, cuyo cuerpo fue hallado envuelto en cobijas. Niños presenciaron un operativo aéreo y un helicóptero de la Marina sobrevolando su escuela en la zona de Nabolato. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que se trataba de una diligencia para identificar grupos criminales. Una persona fue detenida. Después de este operativo, militares desplegaron un helicóptero hacia la zona de Santa Fe, donde habitantes y padres de familia de la secundaria técnica número 90 difundieron un video manifestando temor que sintió la comunidad estudiantil. Aquí en la técnica 90, todos estamos muy asustados. Resultado de esta diligencia, capturaron a El Pilli, un integrante de alto rango del cártel de Sinaloa. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la secundaria técnica número 1. La secretaria de Educación Pública de Sinaloa, Catalina Esparza, publicó este video acusando que los profesores ni los alumnos asistieron a clases presenciales al anunciar la reanudación de actividades hace 2 días. Ese video se sacó de contexto porque en realidad era única y exclusivamente como una prueba de que no se estaba trabajando y hacer un trabajo de convencimiento con los supervisores. Se ha acusado de que traemos seguridad, de que estamos en un búnker blindado. Entonces es simplemente eso, ¿no? Ante la asistencia intermitente de los alumnos en las escuelas, algunas han optado por tener clases en línea y de manera híbrida, para evitar el rezago académico. Michelle Baltazar. TN obtuvo estas imágenes que usted acaba de ver del Pilli. Son imágenes de este hombre que fue capturado, también el lugar en donde fue su aprehensión. Así se ve el hombre que fue el operador de los Chapitos. Se mantenía con un bajo perfil, pero los corridos tumbados han sido elementos que las autoridades toman en consideración como datos importantes sobre miembros del crimen organizado. Es el caso del Pilli. De hecho, no sé si usted lo ha escuchado, pero el famoso cantante Peso Pluma lo menciona en una de sus canciones. Y ciudadanos representados por organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales y varias asociaciones de Sinaloa enviaron una carta al presidente López Obrador, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y al gobernador Rubén Rocha Moya, en la que exigen un alto inmediato a la violencia y que se garanticen las condiciones de tranquilidad. Reconocieron el trabajo de las fuerzas de seguridad, pero pidieron una respuesta más contundente y eficaz. Además, solicitaron un diálogo con autoridades federales y estatales encargadas de la seguridad. Por su parte, la Asociación de Hoteles de Mazatlán, Tres Islas, informó que debido a la violencia en Sinaloa, alrededor del 7% de las reservaciones han sido reprogramadas para próximas fechas. Por ahora, los turistas no han cancelado sus viajes, por lo que se espera que el escenario mejore para las siguientes semanas. Y el presidente López Obrador acusó a Estados Unidos de ser corresponsable de la violencia en Sinaloa. Esto por capturar a Joaquín Guzmán López y a Ismael El Mayo Zambada, sin informar
al gobierno mexicano. Señaló que el operativo que permitió la detención de estos capos fue ilegal. Insistió en que Estados Unidos debe dar una explicación sobre los hechos. Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. ¿De una manera corresponsable de la violencia que se vive en Sinaloa? Sí, claro que sí. ¿Es correcto el operativo en el que detuvieron al Mayo? ¿Cómo lo instrumentó el gobierno de Estados Unidos o las armas? Pues no puede ser correcto porque pues asesinaron personas, fue totalmente ilegal. Y la presidenta electa Claudia Sheinbaum cuestionó la falta de coordinación y colaboración de Estados Unidos con México en estas detenciones de Joaquín Guzmán López y el Mayo Zambada. Expuso que está interesada en la paz en nuestro país y evitar que las drogas sintéticas se trafiquen en Estados Unidos. Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación, sino que pues hubo una actuación a partir incluso pues de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces, yo creo que lo que no se puede aceptar nunca pues es que no haya coordinación y colaboración. Nos interesa, por supuesto, la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos pues tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país, y coordinarnos, colaborar. Y la Fiscalía de Estados Unidos pidió al jurado declarar culpable a Rubén Oseguera González, el Menchito. La defensa del capo aseguró que no hay pruebas físicas que comprueben el delito de narcotráfico. Ángel Hernández, nos tienes más detalles. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Declararon en su argumento de cierre tanto la Fiscalía y la defensa. La Fiscalía pues asegura que sí comprobó que Rubén Oseguera González, alias el Menchito, pues era el segundo al mando en el cártel Jalisco Nueva Generación. Ha repetido este nombre de narcopríncipe para hablar del hoy acusado, y es que pues ya era lo último que decía la Fiscalía, ya no habría de hablar más y ya todo quedará en manos del jurado. No solamente eso, recordó pues que se trata de un joven a quien han señalado de ser orgulloso y bastante arrogante dentro de las mismas operaciones de este cártel, pero después ha llegado la defensa del abogado Anthony Colombo, bastante agresivo. Se tomó poco más de una hora para desacreditar a los testigos que aseguran haber visto personalmente operar al Menchito, todos ex narcotraficantes del cártel del Milenio, de Sinaloa, del cártel del Golfo, y todos ellos, recordó, colaborando para obtener un beneficio. Y efectivamente ha dicho que el gobierno de Estados Unidos no ha mostrado ni siquiera un aseguramiento de esa droga que, según la Fiscalía, llegaba a Estados Unidos, para ser más específicos, cocaína y metanfetamina, y que todos sus testigos, al menos los colaboradores, son mentirosos, patológicos y sociópatas en los que no se podría confiar y que dirían cualquier cosa con tal de obtener un beneficio. Así que así cerraron tanto defensa y fiscalía. A partir de las 3 de la tarde aproximadamente comenzó esta encerrona de los 12 miembros del jurado, 7 mujeres y 5 hombres, que ya comenzaron a deliberar. Van a regresar el día de mañana a partir de las 9, y hasta las 5 para continuar con las deliberaciones, pedir notas y recordar que debe de ser un veredicto unánime, es decir, todos deben estar de acuerdo en si es culpable o si es no culpable. Y depende del primer cargo de tráfico de cocaína y metanfetamina el segundo, es decir, si es declarado no culpable del primero, será declarado no culpable del segundo. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos, Eli, de qué es lo que sucede, y si nos das espacio nuevamente, pues aquí vamos a estar. Claro que sí, querido Ángel, y vamos a ver cuánto tarda el jurado ciudadano en decidir. Puede ser muy rápido,
puede ser lento, depende de las discusiones internas que ellos tengan. Vamos a ver, y como bien recordabas, tiene que ser por unanimidad. Ahí con que alguien tenga una duda razonable, entonces no se comprobaría la culpabilidad. Pero estemos muy pendientes. Las defensas, pues parece ser que siempre ocupan argumentos similares en relación a la descalificación de testigos colaboradores, ¿no? Claro que sí, ya recordemos otra vez el caso de Genaro García Luna, pues de hecho repitieron testigo, allí estaba Oscar Orlando Nava Valencia, sí. Y efectivamente esa es la estrategia más grande, desacreditar a personas que efectivamente eran narcotraficantes sanguinarios y que se hicieron de millones de dólares por este negocio, y además, muy importante, se trata de adultos que estaban señalando a un jovencito, tenía 15 años cuando inició presuntamente en el cártel. Así que sí ha sido esta la estrategia de la defensa, pero bueno, ya ahora está en el jurado, que también recordemos, son personas que tienen cosas que hacer, que trabajan, que tienen hijos, así que tampoco quieren estar por mucho tiempo en la corte, así que pues mañana con todas las expectativas y por supuesto al pendiente de que pudiera emitirse el veredicto. Muy bien, nos informas qué sucede el día de mañana. Ángel, buenas noches, gracias. Buenas noches, Eli, gracias a ti. Y la Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Brian Cogan que le imponga cadena perpetua a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, por los delitos que lo vinculan al narcotráfico. Además, solicitó que se le imponga una multa de $5 millones. Recalcó que, además, García Luna intentó, ya estando encarcelado, sobornar a otros presos para mentir y lograr un nuevo juicio. Arturo Ángel, ¿cómo estás, querido Arturo Ángel? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Elisa. Oye, ¿te esperabas así, cadena perpetua, que solicitara esto la Fiscalía? Que lo pidiera la Fiscalía, sí me lo esperaba. Digo, finalmente Genaro García Luna a lo largo de su juicio fue señalado de pues ser pues básicamente un traidor, dijo la Fiscalía de Estados Unidos, ¿no? Y lo repite ahora en esta carta de 9 páginas donde señala un poco los argumentos por los cuales considera que en lugar de ponerle 20 años de prisión, que es lo mínimo que alcanzaría por los delitos, amerita cadena perpetua. Hace un recorrido a la Fiscalía de Estados Unidos por los delitos que se le imputaron a Genaro García Luna. Lo acusan de dos cosas: de colaborar con una organización criminal, favorecer la llegada de estupefacientes a Estados Unidos, pero además de haberse aprovechado de su posición de mando de seguridad, de haber mentido un día sí y al otro también, dicen los fiscales de Estados Unidos, a agentes norteamericanos, a agentes mexicanos, pues para aprovechar esa posición, burlar la ley y básicamente traicionar a las fuerzas de seguridad para darle esos insumos a una organización criminal. Yo creo que lo sorpresivo, Elisa, y lo que sí no esperábamos es, por lo menos no con tanta vehemencia, es que al momento de justificar la solicitud de cadena perpetua a Genaro García Luna, los fiscales trajeran a colación el tema del presunto, déjame decirlo así, montaje que había intentado hacer Genaro García Luna ya estando en la prisión de Brooklyn, porque lo que dicen los fiscales de Estados Unidos, y lo mencionan varias veces en su carta como un agravante, es que, y textual lo dicen, este señor Genaro García Luna, el acusado, no solamente no ha mostrado un resquicio de arrepentimiento por su conducta, sino ha continuado delinquiendo y cometiendo o intentando cometer el delito de obstrucción de la justicia a través de sobornos. ¿Qué dicen los fiscales que hizo Genaro García Luna? Ofreció o intentó ofrecer $millones a compañeros presos en la cárcel de Brooklyn para que estos declararan que los testigos usados en el juicio en contra de Genaro García Luna habían sido aleccionados, habían sido preparados, habían sido manipulados por la Fiscalía. Dicen los fiscales de Estados Unidos, tenemos grabaciones de Genaro García Luna ofreciendo este dinero, intentando manipular a otros presos, y evidentemente esto se trata de un delito que además lo que intenta es, porque además dicen los fiscales, le dicen al juez Brian Cogan, juez, que Genaro García Luna intentó promover su solicitud de un nuevo juicio argumentando o intentando fabricar evidencia, o sea, iba a cometer, incluso imagínense si prosperara esto,
una reposición de un juicio con testimonios por los cuales dicen los fiscales de Estados Unidos, Genaro García Luna quiso sobornar a internos. Entonces, ellos son muy insistentes en este punto, dicen los fiscales, le dicen a Brian Cogan, este tema no puede quedar así, no se puede tolerar que este señor siga delinquiendo y por su alto perfil, por la conducta que ha mostrado hasta ahora, no merece otra condena que no sea la prisión de por vida, o lo que en México se llama cadena perpetua, además de una multa de por lo menos, dicen los fiscales, tiene que ser no bajar de menos de $5 millones. Durísima la fiscalía con este tema, pero muy claro qué es lo que para ellos es inaceptable y que lo es, pero que ponen todo este peso a lo que hizo ya estando preso y en donde lo grabaron y quería seguir ofreciendo sobornos para, pues sí, para realizar este otro montaje ahí de una situación que lo favoreciera. Y me parece importante resaltar esto porque para la Fiscalía de Estados Unidos esto tiene un peso muy importante, aunque para nosotros, por ejemplo, puede ser el que se trata de un exsecretario de Estado, el exsecretario de Estado encargado de la seguridad del país, a quien el presidente Calderón le había otorgado un poder que no había tenido pues ningún otro secretario, y se trasladaron también facultades. Bueno, esa es una historia de aquí de México y eso nos sorprende. Sin embargo, también importante lo que mencionas, lo tacharon también así como de traidor, porque tenía fotografías con altísimos funcionarios de Estados Unidos, las vimos en el juicio, ¿no? Y toda esta relación que tenía que mantener Estados Unidos con México a través de su secretario de Estado. Sí, no, y además los fiscales dicen, tenemos pruebas de que intentó sobornar a los internos aquí, que por cierto, Genaro García Luna en la carta que sacó esta semana de la que también hablamos, él dice, me pusieron internos que me grabaron. O sea, a lo mejor la versión, intuyo, Elisa, la versión de Genaro García Luna sobre esta trama de los sobornos, intentos de sobornos en prisión, a lo mejor la defensa de Genaro García Luna sería que le pusieron una trampa, un 4, ¿no? Le pusieron un 4 ahí, digamos. Exacto, sí. ¿No? Porque él como en su carta deja ver, me grabaron más de 2,000 horas de grabación, pero bueno, los fiscales dicen, tenemos este material. ¿Sucedió? Y me parece, digo, habrá que esperar, pero yo creo que en el ánimo del juez va a pesar mucho este argumento. Recordar que será el 9 de octubre, al mediodía, cuando sea la audiencia. No sé si vayamos a tener alguna carta de parte de la defensa de Genaro García Luna que se haga pública, además, a lo mejor con las consideraciones finales del por qué ellos consideran que la prisión tiene que ser más bien una pena mínima. No sé si lo tendremos o no, pero bueno, independientemente de eso, la decisión se va a tomar el próximo 9 de octubre aquí en la Corte de Brooklyn, en la audiencia que va a ser al mediodía, y después ya vendrá evidentemente pues las apelaciones de Genaro García Luna, pero si ya es hasta este momento Genaro García Luna una persona pues ya declarada culpable, a partir del 9 de octubre ya será además un narcotraficante sentenciado en las reglas de los Estados Unidos, ¿no? Muchísimas gracias, querido Arturo Ángel, sigamos en contacto. Estamos al pendiente, buenas noches. Buenas noches. Y fueron difundidos videos donde se aprecia que el Ejército Civil Indígena busca enfrentarse al grupo armado Los Machetes, esto en Panteló, Chiapas. En las grabaciones se observa a un grupo de aproximadamente 40 personas armadas caminando por los alrededores del municipio. Afirman que están cuidando al pueblo. En julio de 2021, el grupo de Los Machetes tomó el control de la cabecera de Panteló cuando expulsaron al presidente electo. ¡Ejército Civil Indígena! ¡Ejército Civil! ¡Vamos! ¡Fuera Machete! ¡Fuera! ¡Fuera Machete! ¡Fuera! ¡Fuera Machete! ¡Fuera! ¡A México! ¡Viva el Ejército Civil Indígena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fuera Machete! ¡Fuera! ¡Fuera Machete! Estamos el 15 de septiembre. Aquí el Ejército Civil Indígena patrullando todos los alrededores de Panteló, Chiapas, cuidando el pueblo.
Y en Cuernavaca, Morelos, fueron localizados los cuerpos de 10 personas asesinadas. Los cuerpos se encontraban amontonados y presentaban disparos y señales de tortura. Las víctimas fueron abandonadas en un camino local de la zona boscosa de Cuernavaca que colinda con el Estado de México. Pareciera que solo fueron aventados los cuerpos de hombres que hasta el momento no tenemos una identificación, no sabemos si son de Emiliano Zapata o si son de Temisco, pero el suceso pues sí es un suceso relevante, precisamente porque lo he reiterado más de una vez. A Cuernavaca en sus límites, ya sea en autopistas o en límites con el Estado de México u otros municipios, avientan cuerpos o dejan cuerpos, y eso pues bueno tiene una incidencia. El gobernador de Morelos, Samuel Sotelo, dijo que el clima criminal y la violencia en el estado es un tema complicado. No tengo la referencia completa, el día de hoy no estuve en la mesa de seguridad, pero sí, en algunos datos tenemos por ahí. Es el tema de la seguridad, hay días que no hay ni un solo homicidio, hay otros que son 1 o 2, y hay ocasiones que, como hoy aparece esto, no quisiéramos decirlo, pero pues es una realidad. La verdad está complicado el tema, hemos tenido información de que algunos grupos delictivos que operaban en Guerrero se han introducido a Morelos, en la zona sur. Y un ataque armado contra elementos de la Policía Municipal de Acapulco, Guerrero, dejó como saldo un oficial herido y un civil muerto. Tras el ataque se registró una persecución por las calles de Mayo y Mina en la colonia Centro. Las unidades de los policías terminaron con varios impactos de bala. En la colonia Vistahermosa un hombre fue asesinado y otro fue secuestrado. Y también en Guerrero, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un mitin en honor al normalista Yanqui Cotán. Ustedes recordarán que Yanqui fue asesinado el pasado 7 de marzo en Chilpancingo por parte de un policía. El evento estuvo a cargo del sacerdote José Filiberto Velázquez, el padre Fili, quien junto a colectivas de personas desaparecidas y otras organizaciones sociales exigieron a las autoridades emitir la sentencia a los responsables de estos asesinatos. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el INEGI, en 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos en el país, de los cuales el 92.9%, casi 93% de ellos quedó impune, al no ser denunciado por la víctima o por lo que las autoridades decidieron no abrir una carpeta de investigación o no se hizo bien la misma. El número de crímenes sin castigo contra los criminales creció 0.5% respecto al año anterior. Los crímenes de fraude y extorsión registraron un aumento importante, mientras que el robo de automóvil presentó la menor cifra. Una pausa y volvemos. Vamos directamente con nuestro compañero Fernando Damián, porque en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma de la Guardia Nacional. Buenas noches, Fer. Se aprobó ya en lo general, ¿verdad? Así es, Eli, muy buenas noches, te saludo con gusto. Y entre pancartas, descalificaciones y tras un ríspido debate de 8 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 362 votos a favor y 133 en contra la reforma que, como bien dices, traslada la adscripción de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, por supuesto, generó un torrente de críticas
críticas de los grupos parlamentarios de la oposición, acusando la militarización de la seguridad pública, mientras el bloque oficialista encabezado por Morena pues defendió la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador como un mecanismo para devolver la paz y la tranquilidad, dicen ellos, a México. En este contexto, comentarte que la iniciativa plantea también otorgar facultades de investigación a la Guardia Nacional en coordinación con el Ministerio Público. Déjame decirte que al comienzo de la discusión en lo particular, pues hubo un momento tenso cuando algunos diputados, particularmente del PAN, hicieron referencia a las posiciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente morenista Mario Delgado y otros personajes de la 4T sostuvieron contra la militarización hace algunos años. Esto pues llevó a gritos, llevó a insultos, y fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, también coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien pidió elevar el nivel del debate, y dijo él, ellos son mayoría, y si no atendían esa recomendación los opositores, pues la mayoría de Morena respondería con furia en este debate. En este momento, Eli, pues ya se desahoga en lo particular esta discusión, 433 reservas presentadas por los grupos parlamentarios, y estaremos viendo su desahogo en tribuna durante las próximas horas. Eli. Muchísimas gracias, Fer. Sí, veíamos en estos momentos, está la diputada Aguilar del Partido del Trabajo dando sus posicionamientos ya en la discusión de estas reservas, la discusión en lo particular, pero por lo pronto, pues sí, ya esta reforma que pues se había detenido en distintos momentos y finalmente, después de la reforma al Poder Judicial, pasó ya sin mayores protestas, por lo menos en las calles como se había dado anteriormente. Ya en lo general está, y se van a seguir hasta que quede en lo particular, Fer. Es correcto, es la intención. Están intentando los grupos parlamentarios llegar a un acuerdo para abreviar lo más posible este debate, y una vez concluido se turnaría al Senado de la República para seguir con el trámite legislativo. Perfecto, muchísimas gracias, Fer Damián. Buenas noches. Un gusto saludarte, Eli. Buenas noches. Y la reforma a la Guardia Nacional busca modificar 12 artículos constitucionales. A ver, hay algunos puntos importantes, como el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya reconociéndola como parte de las Fuerzas Armadas Permanentes, que queda sujeta al fuero militar con facultad de investigar delitos, como nos indicaba nuestro compañero Fernando Damián, bajo la conducción del Ministerio Público, así como la adscripción de Fuerzas Armadas con funciones civiles. También busca transferir al personal naval y militar y al comisionado de la Guardia Nacional hacia la Sedena, y la corporación sería de origen militar, pero indican con formación policial. También faculta al presidente a disponer, o a la presidenta a disponer de la Guardia Nacional en tareas de apoyo en seguridad pública, y elimina la prohibición de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas ajenas a la disciplina militar. Bueno, esto ha sido parte de la discusión que se dio esta tarde en la Cámara de Diputados a propósito de esta reforma, y está ahí el momento que nos narraba nuestro compañero Fer Damián. ¿Qué les recuerdan estas imágenes? ¿Qué decían y qué pensaban en ese momento? Ahora resulta que tienen... Les Qué rápido se les olvidó cuando gritaban y se desgarraban las vestiduras por la presencia del ejército en las calles. Pasamos de un proceso de transición temporal para el fortalecimiento de una policía de carácter civil a la total y permanente militarización. Es necesario fortalecer a la Guardia Nacional para revertir los efectos de corrupción y la negligencia
de las administraciones pasadas. Quien fungió como secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hoy está preso en Estados Unidos por colusión con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Sí o sí, la Guardia Nacional va. Militarizar, militarizar, militarizar. Ustedes, los que nos están viendo, apréndanse esa palabra y entendamos ese concepto, porque esta va a ser la nueva realidad. Es que las instituciones como el Ejército, ellos están capacitados para el exterminio del enemigo. Su formación no tiene nada que ver con el de una policía de proximidad. ¿Por qué los quieren en las calles? Porque los quieren vigilándolos a ustedes. Sus resultados han sido desastrosos, no pueden hablar de nada en materia de seguridad. Y por favor no mientan, esto no es una militarización. La reforma en discusión propone la adscripción de la Guardia Nacional bajo la Sedena para fortalecer su estructura. Y así como se ríen, así se ríen del pueblo de México, diputadas. Por eso están donde están, en esa minoría, y volteen a la derecha para que vean la mayoría que el pueblo de México nos dio. Bueno, y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la reforma a la Guardia Nacional profundiza la militarización, lo que es contrario a los estándares internacionales. Envió un escrito a la Cámara de Diputados para pedir reconsiderar la iniciativa, pero bueno, ya vemos que se aprobó en lo general, está ahorita la discusión en lo particular y esto pues tiene la mayoría calificada en Morena y aliados. La oficina de la ONU de Derechos Humanos señala que debe garantizarse que sea una institución civil, pues se vulnerarían los derechos humanos, y llamó a desmilitarizar la seguridad pública y que la intervención de las Fuerzas Armadas sea subordinada a la autoridad civil. Pese al llamado del Consejo de la Judicatura Federal de regresar a actividades el próximo lunes, los trabajadores del Poder Judicial no están de acuerdo porque aún faltan recursos legales por agotar contra la recién aprobada reforma judicial, así lo señaló su vocera Patricia Aguayo durante una manifestación. Además, lamentó que el Consejo no los haya tomado en cuenta para la mesa que mañana sostendrán los consejeros con la JUFED y el Comité de Diálogo, ya que dijo que son los trabajadores quienes han encabezado el movimiento. Aún tenemos otras actividades que llevar a cabo y si regresamos a laborar, el trabajo tan exigente que tenemos dentro del Poder Judicial de la Federación no nos permitiría llevar a cabo esas otras acciones y son fundamentales porque esta lucha no ha terminado. Faltan las instancias legales, faltan algunas otras acciones como buscar acercamiento con diputados y senadores respecto de las leyes secundarias. Son varias cosas que todavía no hemos concluido y para eso necesitamos tiempo. El maestro Bernardo Batis, un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, colaborador en otros momentos, hoy trabaja en el Poder Judicial Federal. Es consejero de la Judicatura Federal. Bueno, admitió que algunos trabajadores del Poder Judicial Federal serán despedidos, pero aseguró que se respetarán todos sus derechos. Están establecidos en la misma reforma. Ahora acabamos de escuchar a los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, donde hablaron algo de eso. Yo estoy seguro que nadie saldrá dañado en sus derechos económicos. Algunos van a perder su trabajo, pero como cualquier trabajador que se separa o se tiene que cambiar o irse, pues tiene derecho a su liquidación, a su pensión. No les podría yo enumerar cuáles, pero se van a respetar todos esos. Bueno, vamos a ver cómo se implementa finalmente y cómo se agotan también todos estos recursos legales que están en camino sobre la reforma al Poder Judicial Federal. Por lo pronto, el presidente López Obrador estimó que en 10 años va a estar mejor
la impartición de justicia en México luego de que se aprobó esta reforma que él impulsó. Consideró que la reforma va a permitir avances importantes al separar desde el inicio el poder económico del poder político. Son las frases que ha utilizado a lo largo de su vida política e intensamente en campaña, y lo ha repetido también ahora ya en el poder, y dice que así la actuación de jueces, magistrados y ministros al elegirse a través de voto popular no estará ligada a ningún interés. Una pausa y volvemos. Más de 200 personas asistieron al entierro de los integrantes de la familia Bejarano Cruz, quienes murieron en el deslave de Naucalpan la noche de lunes. Compañeros de los 5 menores de edad les rindieron homenaje con una banda de guerra. Con un cortejo fúnebre de más de 200 personas, la familia Bejarano fue sepultada tras morir en el deslave en la colonia Raquelito en Naucalpan el pasado lunes. Poco después de las 9 horas, compañeros de escuela de los hermanos Yanis y Magdiel, así como allegados de Kevin, Hilary, Leilani y el señor Narciso, acompañaron los cuerpos hasta el Panteón Municipal de San Andrés Atoto. La procesión estuvo resguardada por patrullas municipales, unidades de transporte público y motocicletas, allegados de la familia Bejarano. Previamente, una banda de guerra escolar rindió homenaje a las víctimas para después dedicarles un último rosario. Horas antes, el señor Magdiel, quien ha estado a cargo del papeleo, agradeció la ayuda que le proporcionó el gobierno y la comunidad. Incluso señaló que han recibido más de lo esperado, por lo que compartirán ropa y víveres con otros afectados por lluvias y deslaves. Ahí también vamos a ver la manera de que lo que a nosotros no nos sobre, sino que más bien quede aquí, podamos llevarlo también allá para que pues más personas que están pasando la misma situación que nosotros, pues de mínimo tengan un bocado para darle a sus hijos. Ya en el Panteón Municipal, amigos y familiares dedicaron porras y aplausos en honor a las víctimas. Tras 2 días de funeral, la familia Bejarano dedicó unas últimas palabras a sus seres queridos y hoy pidieron privacidad y respeto a su duelo. Con información de Mitzi Zárate, Estado de México. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.